Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que en lo personal muy contenta, muy feliz de estar acá. Algo que no comenté para las compañeras que hicieron el currículum, pero que quiero compartir con ustedes, que como docente de secundario soy profesora de Ciencias Sociales. Así que para mí es un enorme orgullo y una enorme alegría estar hoy en este lugar compartiendo con ustedes. Quería, antes de comenzar la presentación del libro, traer de parte de nuestra compañera Mariela Leiva un saludo muy grande y un abrazo apretado para todos y todas, que hoy no está presente por razones de salud. No es fácil para nosotros hacer la presentación del libro sin Mariela, porque siempre hemos estado juntos en todos los departamentos de la provincia, en donde hemos realizado la presentación de esta historia. Pero bueno, hoy un enorme desafío para nosotros y la verdad la extrañamos acá en la mesa. Quería también brindar un saludo muy especial de parte de nuestro compañero Mario Bernasconi, que fue durante la gestión anterior de ACMER, de nuestro sindicato docente, que se hizo posible este encuentro entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la editorial Aguará, y en ese trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de esa gestión, bueno, se dieron las raíces de este momento que estamos viviendo ahora. Así que bueno, quería también traer un saludo de parte de Mario Bernasconi y bueno, contarles que hoy nuestro sindicato docente tiene una secretaría para hablar y para abordar las problemáticas ambientales, que es esta secretaría que hoy circunstancialmente me toca desempeñar, que llamamos Secretaría de Defensa de Bienes Comunes Naturales, que después al final capaz charlamos un poquito acerca del nombre de la secretaría. Pero ahora vamos a lo que hoy nos convoca, que es la presentación de este libro, que bueno, las chicas lo tienen también ahí en el stand, para si alguien después lo quiere adquirir. El libro se llama No fumigue en mi escuela, la historia de Mariela Leiva. Y es la historia de una escuela, una maestra y sus alumnos que fueron fumigados. La historia de Mariela es la historia de muchas maestras rurales. Se viene a mi mente en este momento el nombre de Ana Zabaloy, compañera maestra rural docente, que falleció hace muy poco tiempo de cáncer. El nombre de Estela Lemes, compañera nuestra docente de Gualeguaychú, que también vivió una situación similar. ¿Qué pasa cuando la escuela, que es un lugar de cuidado, de protección de las infancias, un lugar de abrazos, de afectos, se convierte, debido a prácticas extractivistas que no deberían ocurrir, sobre una escuela, se convierte la escuela en un lugar que es de riesgo para la vida y la salud? Bueno, un poco de eso va a hablar este libro. Hay en esta historia un hecho particular que merece ser contado y merece ser puesto en valor. Es un fallo judicial, que esto es muy difícil porque muchas escuelas fueron fumigadas sin ninguna consecuencia, muchos estudiantes fueron fumigados, muchas maestras, muchos habitantes de la ruralidad sin ninguna consecuencia. Hasta que en 2017, y esta historia también es parte de lo que relata el libro, un fallo del Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condena por primera vez en la historia a los responsables de haber fumigado una escuela. Este hecho marca un antes y un después. Es un momento bisagra porque siento un precedente legal que le va a dar mucha fuerza a la lucha de quienes vivimos en la ruralidad, estudiamos o habitamos la ruralidad y estamos expuestos en forma cotidiana a estas prácticas productivas. Hay otra cuestión que nos permite reconocer la lectura de las páginas de esta historia. Porque después de ese fallo judicial, también tengo que decir que muchas escuelas siguieron y siguen siendo fumigadas. ¿Qué nos permite reconocer esta historia a lo largo de sus páginas? Nos permite dimensionar la enorme desigualdad en la correlación de fuerzas que tenemos los pueblos que habitamos la ruralidad, los habitantes,
quienes somos perjudicados por este modelo extractivista y quienes defienden este modelo fundamentalmente desde un lugar de poder. Bueno, esto es un poco también parte de la historia que vamos a reconocer en estas páginas. Hay una singularidad también en la historia de Mariela que es muy importante, digamos, reconocer y poder contar y poder transmitir, que es la opción que toma Mariela frente a la situación que le tocó vivir, que es una situación que hemos vivido muchos en la ruralidad, pero la decisión de abordar esa problemática que le tocó afrontar en forma colectiva, a través de la organización. Y en este caso la organización fue su sindicato de base, ACMER, y las organizaciones ambientales que la acompañaron en el proceso. Pero, ¿por qué es importante detenernos en esto? Porque siempre frente a los conflictos ambientales la correlación de fuerzas es muy desigual. Por lo tanto, nadie puede solo. No podemos solos. Siempre tenemos que acudir a la organización y a lo colectivo para afrontar este tipo de situaciones donde son derechos vulnerados que tienen que ver con la salud y lo ambiental. Hay algunas cuestiones que nosotros necesitamos. Acá veo muchos estudiantes y muchos docentes y que necesitamos lograr de a poquito, pasito a pasito, que comiencen a formar parte de las discusiones en nuestras aulas, también con las familias de nuestras comunidades educativas. Nosotros intentamos al interior de nuestro sindicato, de nuestra organización ACMER, avanzar en esa discusión que tiene que ver con qué producimos en nuestro país, cómo estamos produciendo lo que producimos y para quién estamos produciendo nuestro país. Estas preguntas son preguntas que en general no nos hacemos los pueblos. Cuando los pueblos no nos hacemos estas preguntas las resuelve el mercado y así nos va yendo. Por eso es importante de a poquito a poquito, que vayamos transitando este debate que nos ayuda a pensar un poco en línea de lo que llamamos la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Bueno, esa es una discusión que poquito a poquito tal vez podamos abordar en las aulas. Hay consignas que acá ven muchas jóvenes, que en general son muy buenos utilizando las redes sociales y transmitiendo mensajes a través de las redes sociales, y muchos de esos mensajes en estos últimos meses han inundado las redes, como paren de quemar, cuiden el agua, cuidemos el río, el agua no se negocia, como esta consigna que hoy traemos acá, que tiene que ver con paren de fumigar las escuelas. Bueno, son consignas centrales, pero que para poder plasmarlas en la realidad necesitamos realmente poder discutir el modelo productivo. Esa es la discusión de fondo que necesitamos, poder discutir el modelo productivo. Hoy el modelo predominante es un modelo extractivista, un modelo que tiene consecuencias cuyos costos se externalizan. ¿Qué quiere decir eso? Que en las ecuaciones económicas, cuando alguien te dice que una actividad da mucha ganancia, algunos costos, como los de salud, por ejemplo, no forman parte de la ecuación económica. Por eso decimos que son costos externalizados, porque están como invisibilizados. Bueno, hay muchas cuestiones que necesitamos debatir y que es importante que como trabajadores o miembros de familias trabajadoras podamos tener nuestra perspectiva sobre estas cuestiones. Creemos también que hay una herramienta fundamental que tenemos los pueblos frente a estas problemáticas que nos toca vivir, que es hoy la educación ambiental. Creemos que la educación ambiental es una herramienta central. Nosotros tenemos desde el año 2021 una ley nacional de educación ambiental que poquito a poco se va instalando en las provincias, pero en Entre Ríos teníamos una ley de educación ambiental anterior, del año 2015, que bueno, no siempre está en todas nuestras escuelas la educación ambiental y en todas nuestras aulas, pero bueno, tenemos como una tarea, un desafío colectivo de lograr que eso ocurra. Medio parafraseando a Paulo Freire, la educación ambiental no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo. Vamos a parafrasear al gran maestro. Bueno, un poco eso quería compartir con ustedes, y ahora, hecha esta introducción, quería presentarles a Alfredo. Alfredo es el escritor de esta historia,
de la historia de Mariela Leiva, y bueno, y queríamos hoy tener la posibilidad de que él comparta con ustedes lo que ha sido el proceso de producción de este libro, el proceso de escritura de este libro, que es realmente muy interesante y muy rico, y una experiencia que yo creo que a los estudiantes les va a dejar muchísimas herramientas para poder trabajar más adelante en las aulas. Muchísimas gracias de parte de nuestro sindicato ACMER por este espacio. Muchas gracias a Seccional ACMER Concordia, que hizo posible que hoy estemos acá. Bueno, y un abrazo enorme para todos y todas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por escuchar tan atentamente. Bueno, yo soy el autor del guión de esto, que es una historieta. Por ahí el detalle que nos faltó decir fue que se trata de una historieta. Es una forma que hemos elegido para contar historias como esta, que es la de Mariela Leiva. Muchas gracias por la invitación, y primero quería decirle, como dijo Vero, que es muy raro estar hoy aquí contando sobre este trabajo sin la presencia de Mariela, que tuvo un inconveniente de salud y por eso no puede estar presente, que es como el alma, digamos, de esta historia y de estas presentaciones que hacemos, y como dijo Vero, ya hemos hecho en otras ciudades de la provincia, en varias, y bueno, vamos a seguir así todo lo que podamos, ¿no?, para tratar de dar a conocer esta historia. Primero quiero decir que integro el colectivo Aguará, que es un colectivo editorial que tiene una parte, la más importante, digamos, del grupo, está en Rosario, y otra parte en Paraná, donde yo vivo, aunque soy de acá de Concordia, pero vivo en Paraná. Y estamos un par de compañeros allí, y la idea de esta editorial, nos juntamos para hacer historietas sobre historias reales vinculadas con luchas por los derechos humanos. Derechos humanos que lo entendemos en un sentido amplio, tanto del pasado como del presente, entendiendo que la historia es una continuidad, ¿no es cierto?, y que nos reflejamos en esa historia, en lo que pasó, y somos en alguna medida una consecuencia de lo que pasó, en buena medida. Es por eso que hemos contado a través de historietas, historias reales de luchas contra la violencia institucional, como el caso de Isabel Vergara, que es la madre de un joven y su amigo desaparecidos en Paraná en el año 95, en Democracia, que todavía se encuentran desaparecidos luego de haber sido secuestrados por la policía de Entre Ríos. Contamos también muchas otras historias, como historias que tienen que ver con una joven militante desaparecida durante la dictadura. También una historia que es un caso de violencia institucional en Rosario, también de desaparición forzada, aunque después el cuerpo apareció. También contamos historias que tienen que ver con la lucha por la igualdad de género, por la diversidad y la trata de personas, entre otras, ¿no? Y vamos a seguir trabajando. Hasta que en un momento, en el diálogo permanente que tenemos con ACMER, nos llegó la propuesta, o la sugerencia de contar la historia de Mariela Leiva, una docente fumigada de la zona de Basavilbaso. Y a nosotros, por supuesto, que el tema nos interesó muchísimo. Ahí sí fue que tomamos contacto con Mariela, a quien no conocíamos, pero a través de integrantes de ACMER tuvimos contacto con ella, que tenemos con ACMER. Nos llegó la propuesta, o la sugerencia de contar la historia dado en una granja ecológica que hay cerca de Paraná, en la zona de La Picada, donde vos vivís. Después, bueno, hubo mucho intercambio por mail, y también después, sobre todo durante la pandemia, durante la cual el proyecto un poco se frenó, pero seguimos conversando así a distancia, hasta que pudimos elaborar un guión contando la historia de su vida. A ese guión ella le hizo sugerencias, correcciones, modificaciones, hasta que al final avaló, digamos, cómo estaba contada la historia. Allí contactamos a Lisandro Sterren, que es el ilustrador, que es quien ha hecho las ilustraciones de toda la historia. Lisandro Sterren es un ilustrador entrerriano de Paraná, pero que trabaja para el exterior, y en este momento vive en Italia. Y bueno, no lo conocíamos tampoco, sino por referencias, y rápidamente, por compartir, digamos,
la lucha por un ambiente sano, accedió a hacer las ilustraciones que ustedes las pueden ver. Después pueden acercarse ahí a la mesita y verlo con mayor detenimiento. Y así se cuenta esta historia que, como decíamos, es la historia de una escuela fumigada, pero es la historia de muchísimas escuelas fumigadas de la provincia. La particularidad de esta es que le ganó el juicio a los fumigadores. Hicieron juicio a los fumigadores y se lo ganaron, con el apoyo de ACMER fundamentalmente y también de las entidades ambientalistas de la provincia. Nos pareció importante contar, porque además de ser la historia de una escuela, pero a la vez de muchísimas escuelas, es la historia de una docente y a la vez de muchísimas docentes, y es la historia de una familia rural de la provincia y al mismo tiempo es la historia de muchas familias rurales de la provincia. Mariela nació en el campo, en un paraje que cambió muchísimo a lo largo del tiempo, pero cuando ella nació, vivió su infancia, ella lo describe como un paraíso. Cuenta cómo se iba a caballo desde su casa hacia la casa de sus abuelos y todo lo que ahí veía en ese trayecto, de distintas especies de animales y árboles y de todo un poco de esa biodiversidad tan rica que había en ese momento en esa zona donde ella nació. Después se fue a estudiar a Basavilbaso, se recibió de maestra y se fue a trabajar al campo. En ese trayecto, bueno, sus padres eran trabajadores del campo, también eran pequeños productores rurales, y en la década del 90 adoptan también sus padres, su familia, este modelo productivo al que hacía referencia a Verónica, que es el que se instaura en nuestro país a partir de la aprobación de la soja transgénica, que viene acompañada de todo un paquete de agrotóxicos que hacen posible que sea, entre comillas, rentable. Ya explicó Verónica por qué no es tan rentable este negocio de la soja y otros cultivos, ¿no? Este modelo productivo extractivista que hoy está todavía muy vigente, no solo en la agricultura, también en los hidrocarburos, en el litio, en las arenas que extraen de Ibicuí, de la zona de Ibicuí, para sacar petróleo de vaca muerta, para el fracking de vaca muerta y gas. Así, bueno, su familia también, tentada, digamos, por esta situación, esta promesa de ganancia, también adopta este modelo productivo. Ella empieza, bueno, a trabajar en una escuela rural, sufre esta fumigación y asume esta lucha en contra de las fumigaciones, aún a riesgo de ponerse en contra de su propia familia, ¿no? Y no solo eso, sino que además no decide enfrentar este desafío de luchar contra las fumigaciones sola, sino que lo hace en conjunto con otros y con otras, puntualmente con el gremio ACMER, que le abre las puertas. Ella siempre dice: yo no era afiliada en ese momento, me afilié después, pero esto de organizarse con otras docentes y otros docentes que llevaban adelante la campaña, que ya lo llevaban adelante varios años antes, para fumigar las escuelas, hizo que se convirtiera ella, digamos, en una referente regional de esta lucha, ¿no? Fue así que ganaron el juicio. No faltaron las amenazas, muchas amenazas que ella recibió, que le decían que frene con este juicio que ella llevaba adelante. E incluso padres de alumnos de ella que habían sufrido la intoxicación ese día, incluso declararon en contra de ella, diciendo que solamente era un veneno para las hormigas lo que estaban poniendo. Y bueno, finalmente se ganó el juicio, como decíamos. Pasa el tiempo y hoy el lugar donde ella nació cambió totalmente. Su papá murió de cáncer, su mamá murió hace muy poquito también de cáncer. Y es la historia de muchísimas familias y muchísimos niños que hoy sufren de cáncer en la provincia de Entre Ríos, que no es casualidad que son en las zonas productivas, ¿no? Ella hoy, si hiciera ese trayecto, no sé en realidad si lo hace, desde su casa, de la casa que era de sus padres, hacia la casa que era de sus abuelos, va a encontrar, y cualquiera de nosotros que vayamos, vamos a encontrar tierra arrasada. Nada de eso que había
sigue en pie. Y ella siempre nos cuenta que la tierra donde se cultiva soja y luego se cosecha queda realmente como, ella lo dice con estas palabras, es el sinónimo de la naturaleza muerta, porque no queda nada. Donde se fumigó y luego se cosechó, no queda nada. Y bueno, y hoy seguimos adelante, por supuesto, desde nuestro lugar acompañando, dando a conocer esta historia, pero todavía sigue muy vigente este modelo productivo, sigue vigente un decreto que es el que marca las distancias a partir de las cuales se puede fumigar respecto de una escuela rural. Ese decreto fue apelado, digamos, la sentencia que habilitó ese decreto fue apelado por ACMER y por las entidades ambientalistas y está en la Corte Suprema desde hace ya varios meses y no hay novedades sobre eso, para eso no hay ningún apuro aparentemente. Y mientras tanto, además el decreto que está vigente ordena que se tiene que hacer una barrera arbórea alrededor de las escuelas rurales, es decir, una cortina forestal, y a partir de esa barrera se cuentan las distancias tanto para la fumigación terrestre como para la aérea. El Consejo General de Educación debía hacer esas barreras, pero nos cuentan que no se ha hecho. Entonces, primero que no hay protección para las fumigaciones y en segundo lugar que no hay un parámetro desde el cual medir esas distancias, que es a partir de las cuales se tienen que fumigar. A todo esto crece, por supuesto, la resistencia. Ya no es tan fácil para un productor ir a fumigar un campo cerca de una escuela porque hay muchísima conciencia, va creciendo la conciencia. Entonces lo que hacen es ir a fumigar de noche o en horarios donde no hay clases o donde no hay nadie en las escuelas. Entonces nos cuentan quienes tienen contacto con la gente que vive en el campo que escuchan de noche el ruido de las avionetas o de los mosquitos, que son esos aparatos que fumigan, que parecen mosquitos, que fumigan en forma terrestre. Y bueno, y lamentablemente se sigue discutiendo, pero no se toman medidas al respecto. Estamos esperando que haya alguna legislación un poco más clara como para que estas cosas no sigan ocurriendo, ¿no? Para terminar, nada más que quería destacar esta presencia de hoy aquí de Mariela, aunque no esté presente, pero sí queríamos traerla a ella para contar su historia y bueno, quedamos abiertos a sus preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si alguna vez han trabajado con algunos proyectos presentados por los alumnos en el Senado Juvenil y demás, Feria de Ciencia, si alguna vez han tenido algún conocimiento sobre esos proyectos que varios chicos que viven o que cursan en escuelas rurales presentan sobre esta temática. He conocido varios proyectos y son muy interesantes y muchas veces ellos que son los que viven la realidad lo explican mejor y cuentan sus vivencias y me parece que desde ahí se debería trabajar desde el ámbito educativo, ¿no? Me gustaría saber si trabajaron alguna vez sobre esos proyectos. Qué bueno lo que compartís. Y bueno, comparto algo personal yo también. Como decías, soy maestra rural y profe de Ciencias Sociales de una escuela rural, la escuela número 73 del Palenque. Y nos tocó en un momento muy complejo, porque fue en aquel tiempo que muchos de los más grandes se van a acordar del debate de la 125. En una comunidad rural, donde todos los estudiantes eran hijos de productores o eran hijos de quienes trabajaban para esos productores. Nosotros veníamos desarrollando en uno de esos espacios curriculares que había en aquel tiempo, que tenían la modalidad de taller, de cátedra compartida, eran paquetes de horas que en aquel tiempo disponíamos las instituciones, y definimos con la profe de geografía, yo era la que daba historia y ética, definimos trabajar juntas en ese espacio y en función de ese trabajo abordar la cuestión de la problemática de los agroquímicos en la comunidad. Fue una experiencia realmente, y que terminó este proceso, digo, porque terminamos con un proyecto en Senado Juvenil, que no fue la idea original, pero bueno, vino esta propuesta y con todo el trabajo previo que había, terminamos con los chicos y chicas presentando un proyecto en Senado Juvenil, que el proyecto que habían armado daba cuenta un poco de todo el desarrollo teórico que habían venido haciendo como estudiantes. Hay un médico de la localidad de Cerrito,
muy cercano al Palenque. Cerrito y Palenque están a 10-15 minutos de distancia en auto, que venía trabajando y venía haciendo un estudio muy interesante en relación al incremento de casos de cáncer y nacimientos y malformaciones en los bebés, embarazos que no llegaban a término. Bueno, en función un poco del trabajo de este médico, que era un médico que había atendido a la mayoría de las familias del Palenque, porque los chicos del Palenque se iban a atender su salud a Cerrito. Es que al comienzo hay resistencia para hablar del tema, pero después, cuando cada uno de los chicos empezaba a investigar y demás, empezaba a contar que, bueno, en mi familia yo tuve un hermanito que no llegó a nacer. O el vecino, el bebé de mi vecino, nació con un problemita en los dedos de los pies. Empezaban a aparecer todo este tipo de anécdotas en el aula y a veces, sinceramente como docentes, que estábamos a cargo de ese espacio, se nos ponía la piel de gallina, tengo que compartir esto, porque era muy fuerte. Con el tiempo empezaron a aparecer otros testimonios que tenían que ver con el propio cuerpo. Entonces nos contaban, muchos de los chicos que eran hijos de peones en el campo, había épocas del año donde faltaban porque iban a trabajar al campo. Y nosotros veíamos, porque aparecían en muchos casos los brazos con erupciones. Bueno, empezamos a reconocer esos signos en los cuerpos de nuestros estudiantes. ¿Qué pasa con el trabajo que se hizo ese año en la materia, digamos, con todo lo que nos estaba pasando en el país? Que muchos chicos empezaron a decir en su casa que no querían ir más a trabajar al campo, porque se iban a enfermar. Esta experiencia la verdad que no la había compartido nunca en un ámbito colectivo, la estoy compartiendo por primera vez, pero fue una de esas experiencias docentes que te marca para siempre. Creo que la fuerza y la potencia que tiene el aula, que tiene la escuela para transformar la realidad es incalculable, es incalculable. Y sí, comparto con el compañero que recién me precedió, que la experiencia de Senado Juvenil, que fue parte de este proyecto que llevamos adelante, que no resultó ganador nuestro proyecto, como le pasa a la mayoría de los proyectos que abordan esta problemática. Muchas veces vieron que ahí nos metemos con intereses sensibles, no gozamos de mucha popularidad cuando llevamos adelante estas propuestas, pero vale la pena por la experiencia de aprendizaje que supone. Es una experiencia que marcó a los estudiantes de esa escuela. Hubo una carta que ellos publicaron en aquel tiempo. Yo digo para situarnos, imaginen el contexto político de aquel tiempo. Bueno, este grupo de chicos publicó una solicitada en el diario Paraná en aquel tiempo, que yo no sé si se podrá rastrear eso, que se llamaba, decía, Entre Ríos, todos los verdes, un solo verde, como una afirmación, el de la soja. Bueno, y hacían ahí toda una declamación en función de que era necesario modificar el rumbo del proyecto productivo en la provincia. La verdad que fue una experiencia muy interesante, como miles de experiencias que llevan otros compañeros. Esta es testimonial, pero digo, hay miles de experiencias que hoy compañeros y compañeras llevan adelante en las aulas. Por eso, digo, a veces cuando hablamos de educación ambiental decimos, esa es la clave. Ahí está la clave. La educación ambiental transforma la realidad. ¿Alguien quiere decir algo más? Hola, buenas tardes. ¿Existe algún tipo de protocolo o algo por el estilo en las situaciones cuando se da que pasa esta situación, en cuando van a fumigar y la escuela se ve perjudicada? Y por otro lado, ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder tomar alguna determinación? Bueno, muy buena pregunta también. Y ahí también quiero contar un poco cuál ha sido nuestro rol como organización sindical en esto. CTA, CETERA, que son nuestras organizaciones madres, dentro de las cuales está ACMER y todos los sindicatos docentes de base, construyeron hace unos años un protocolo de actuación. Es un protocolo de actuación construido por trabajadores. En Entre Ríos también hay un proyecto elaborado por ACMER, un protocolo que nosotros, digamos, fuimos construyendo colectivamente con los aportes de muchos compañeros y compañeras, pero sí debo decir que aún no tenemos un protocolo reconocido o institucionalizado en el ámbito formal del
de educación en la provincia, de Consejo General de Educación, o sea, de parte de las instituciones educativas de la provincia. Como trabajadores frente a esto, ¿qué hemos hecho? Hemos construido un poco un compendio de la normativa existente, porque no hemos inventado nada que no esté en la norma que ya tenemos, y de alguna manera le hemos dado un orden para poder acompañar a las docentes rurales y tener una perspectiva de qué hacer frente al problema. Nosotros tenemos protocolo para casi todo en las escuelas, ¿vieron? Y no tenemos protocolo para esto. ¿Qué cosa? Esto no es algo menor, no es casual, digo yo, que no tengamos. Pero bueno, frente a la situación, por supuesto, para no dar todos los pasos ahora, que sería muy largo, pero usando un poco nuestro sentido de cuidado de las infancias, por supuesto que lo primero que frente a esta situación hay que hacer es resguardar la salud y la seguridad de los niños y niñas en la escuela, es lo primero. ¿Qué implica esto? Que si detectamos que esto se está haciendo cuando están nuestros chicos ahí, rápidamente los tenemos que resguardar. Hay cuestiones que también son importantes frente a estas situaciones, como poder de alguna manera registrar lo que está ocurriendo para poder hacer la denuncia posterior, pero lo primero es resguardar la salud de los niños. El registro es importante porque después nos permite hacer la denuncia del hecho. Hoy comentaba Alfredo, hay una ley de fitosanitarios en la provincia que establece una determinada cantidad de pautas. Hay un decreto con el que no acordamos desde el sindicato, pero hoy está vigente, que es el 2239, que establece distancias mínimas. Este marco legal establece una serie de regulaciones que deben cumplirse y que, si bien nosotros creemos son insuficientes, cuando se da una situación de escuela fumigada no se cumple ninguna de estas cosas. Ni siquiera estas que nos parecen insuficientes se están cumpliendo. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con que la máquina tiene que tener una identificación, con que tiene que haber una receta agronómica, con que tiene que haber una distancia que se respeta, con que no puede esto realizarse habiendo niños y niñas en una escuela. Esto no puede ocurrir. Con que tienen que estar notificadas las autoridades de la zona, incluidas las de la institución educativa. Bueno, estas son cuestiones que están en la norma vigente, norma que para nosotros claramente es insuficiente para el resguardo de la salud. Pero cuando tenemos un caso de una escuela fumigada, ni siquiera estas normas se están cumpliendo. Así que bueno, esto un poco para responder sintéticamente, porque daría para toda una jornada trabajar esa pregunta, pero es una muy buena pregunta. Sí, y agrego a eso que el decreto vigente también dice que las directoras de las escuelas rurales tienen que ser unidades centinelas, ¿no? Es decir, que tienen que ellas controlar las fumigaciones. Así es. Bueno, esta es una de las cuestiones fundamentalmente que nosotros objetamos también, además del tema de las distancias de este decreto 2239, porque nosotros como docentes, ustedes que se están formando acá, la mayoría de los chicos y chicas que veo como futuros docentes seguramente no tienen ninguna materia que les permita reconocer un tipo de agroquímico de otro, o los preparen para saber cómo tiene que estar ubicado una pulverizadora y cosas así. Nosotros no estudiamos para eso. Nosotros estudiamos para dar clases, para llevar adelante un proyecto pedagógico, no es nuestro trabajo. Hay una norma que regula el trabajo docente, que es el Estatuto del Docente Entrerriano, y claramente no es una de nuestras tareas controlar las prácticas de los fumigadores. Por eso nosotros decimos que eso no puede ser parte de un decreto, porque realmente está vulnerando normativa superior. Pero además, también deberíamos decir que si no fuera así, tampoco esto se podría hacer sin todo lo que la propia ley de aplicación de fitosanitarios dice que tiene que tener un trabajador para estar aplicando este tipo de productos. Un traje que ustedes habrán visto cómo se tienen, no sé si han visto fotos de cuál es la indumentaria, la vestimenta que tiene que usar una persona que está aplicando agroquímicos. Es una vestimenta parecida a... Algo así, ¿no? A ver. No sé si se va a ver, pero... muy chiquito. No se llega a ver ahí chiquito, pero parecido al de un astronauta, más o menos, porque cubre todo. Entonces blanco y cubre todo, la cara, los ojos, porque bueno, a través de todas esas vías de
de la piel, el agroquímico ingresa al cuerpo de la persona. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un maestro que vaya a ver si se están aplicando bien los agroquímicos o no? Bueno, un poco, fíjense, sobran los argumentos para explicar por qué un maestro no debe tener el rol de ser, de alguna manera, el controlador de las prácticas. Eso es algo que claramente tiene que hacer el Estado, pero no el maestro. Claro. Y no sé si conocen a Fabián Tomasi, si escucharon hablar de Fabián Tomasi, que era un aplicador de agrotóxicos. Lo que hacía era cargar las avionetas con los productos, y él contaba siempre, porque ya falleció producto del problema de salud que tuvo por hacer este trabajo, que no tenía conocimiento de que tenía que protegerse. Y entonces incluso él cuenta que comían abajo de la avioneta, se bañaban o estaban, claro, sin remera, poniendo los productos estos en la avioneta. Y por eso tuvo ese problema de salud y finalmente falleció, ¿no? Yo soy Silvina, soy rectora de una escuela rural, de hecho acá están mis alumnos atrás, pero a veces tenemos una dicotomía entre hacer la denuncia del que fumiga a menos de 100 metros con la realidad, porque esa persona que está fumigando a menos de 100 metros es la que nos compra las tizas, es la que nos pinta la escuela, es la que nos compra la lavandina, porque el Estado está ausente. Entonces creo que si ya está ausente en la escuela, que el Estado se haga cargo, no nosotros nos vamos a poner en controladores de los productores. Es lo que me parece. Otra carga más al equipo directivo. Sí, nosotros, por supuesto, es lo que decía Vero recién, que se le carga esa responsabilidad a la directiva, a la directora, cuando en realidad no le corresponde, ¿no? Debería ser el Estado el que tenga que controlar cómo se aplica esto. Claro, no solo controlar, sino sostener las escuelas. También, por supuesto, claro. Gracias. Fundamentalmente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Carolina, estudiante de Ciencias Políticas. Mi consulta es, evidentemente esto tiene un valor residual, digamos, un tiempo de espera después de que se fumiga. Imagino lo difícil que debe ser para ustedes y bueno, el miedo con el que deben estar siempre por tener que ir a trabajar en esas condiciones y en esas circunstancias que en realidad mucho no pueden hacer para proteger a los chicos, para protegerse ustedes. Hola, sí, yo no sé si lo he compartido acá, pero también me toca ser habitante de la ruralidad. Yo vivo en el campo también. Una de las cosas que ocurren en estos casos, a veces uno percibe la situación, uno puede ver a tiempo lo que está ocurriendo y tiene la posibilidad de llamar a las autoridades y hacer una denuncia, y hay ocasiones en las que no. Uno de las señales que encontramos muchas veces en las escuelas primarias es en los juegos que usan los niños al día siguiente, digamos, de que ha habido una fumigación cercana, los toboganes, las hamacas, que tienen como una especie de baba amarillenta, no sé cómo decir, pero es la sustancia queda muchas veces cuando la aplicación es muy cercana, en los juegos, en los toboganes, donde los chicos se deslizan, digamos. Digo esto y lo que implica, ¿no? Porque advertimos hoy, cuando comentábamos el tema de cómo ingresa al cuerpo, el producto es a través de la piel, a través de la conjuntiva de los ojos. Entonces, ¿qué implica que un niño en los juegos de la escuela se deslice por ellos cuando esté jugando, cuando en ese juego han quedado depositados restos de la fumigación del fin de semana? También ocurre a veces en las escuelas rurales que los tanques de agua no tienen tapa. Entonces, el agua que tomamos en la canilla posiblemente también esté contaminada. Una de las cuestiones que nosotros recomendamos cuando se detecta que ha habido una fumigación es cambiar el agua de los tanques, la limpieza de los tanques de agua, porque es una de las situaciones de riesgo para la salud de los niños. Hay ocasiones en las que la intoxicación presenta síntomas inmediatos, cuando los chicos están presentes en una situación como ocurrió en el caso de la escuela de Mariela, como ocurrió
en muchas otras escuelas que los niños requieren atención médica urgente porque están descompuestos, hay vómitos, mareos, náuseas. Estos son los primeros síntomas de intoxicación que se presentan. Pero bueno, seguimos de alguna manera esperando que sea posible, en muchos casos, avanzar en los análisis que requiere, digamos, que requerimos para saber la presencia de estas sustancias en la sangre. Esto ha sido un proceso, parte de la lucha que llevamos adelante y parte de lo que aún no hemos logrado que ocurra como quisiéramos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura y mi consulta es en relación a qué sucede con la comunidad, cuánto acompaña a la comunidad, más allá de que por ahí son los que más sufren esto, también dependen de ese trabajo que sucede en estas ruralidades. Entonces creo que hay también un choque de intereses. Y la pregunta puntual es que cuánto acompañamiento hay o no de esas comunidades. Es complejo y diría que no hay una respuesta única, que falta muchísimo, digamos, trabajar. Por eso vuelvo a esto de que es importante la educación ambiental. Uno puede reconocer signos de transformación y de conciencia cuando hay procesos de educación ambiental en marcha. Esta es la clave, me parece. Hay también experiencias locales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San José y Colón, ¿no? Que llevaron adelante una lucha por un caso puntual de un lugar, de un barrio, el barrio Perucho. Y consiguieron que en San José se prohíba utilizar el glifosato. En Gualeguaychú también está prohibido por ordenanza y en algunas otras localidades de Entre Ríos también. O sea que hay conciencia en algunos lugares, ¿no? Pero se da esta cuestión, esta dicotomía que marcábamos. Y también está creciendo la agroecología, que por ahí es la otra parte de esta historia, ¿no? Que por supuesto es todavía muy incipiente y es muy desigual esta pelea, pero hay experiencias de emprendimientos agroecológicos y que incluso son rentables. O sea, derribando un poco este mito de que para que sea rentable hay que producir de una sola manera, ¿no? Y en mi caso conozco una de un amigo que tiene con la familia, en un campo familiar, un emprendimiento en Tabosi, y que ya desde hace varios años solo hacen agroecología y les va bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra. Yo te quería preguntar por qué el nombre de la Secretaría, Defensa de los Bienes Naturales Comunes. Gracias. Qué bueno que lo preguntaste porque me estaba olvidando de contarlo. Muchas gracias. Bueno, al comienzo había prometido y me olvidé. Bueno, nosotros tomamos una definición como organización en 2019 que fue modificar el estatuto de nuestra organización, ACMER, y en ese momento se crearon algunas secretarías nuevas que tenían que ver, bueno, un poco con el acumulado de las luchas de muchos compañeros y compañeras a lo largo de los años, y que, bueno, que hicieron síntesis en esas secretarías. Una de ellas es esta que decidimos llamar Secretaría de Defensa de Bienes Comunes. Cuando hablamos de bienes comunes, estamos posicionándonos ya en un lugar político con respecto a la educación ambiental y a cómo pensamos el ambiente. Podríamos haber llamado a esta Secretaría de Defensa de Recursos Naturales, por ejemplo, pero hubiese querido decir otra cosa eso. Porque cuando hablamos de recursos naturales, estamos asumiendo una perspectiva del mercado, donde vemos lo que está ahí en la naturaleza como algo que nos sirve, que me sirve para algo, para otro fin, pero que en sí no tiene un valor en sí mismo, tiene un valor para otra cosa. Cuando nosotros llamamos bienes comunes a la naturaleza, estamos hablando de algo que tiene valor en sí mismo, y este concepto parte de una perspectiva que tiene que ver con la concepción de los derechos humanos, del derecho de los pueblos a acceder a aquellos bienes de la naturaleza que por ser indispensables para la vida no pueden ser apropiados o no pueden quedar regulados bajo las leyes del mercado. Necesitamos un cuidado de esos bienes porque sin ellos la continuidad de la vida no es posible. ¿Y cuáles son esos bienes? Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, nuestros humedales. Por eso queremos una ley de humedales ya, como decimos en la consigna. Ley de humedales ya. Por eso el cuidado de nuestros ríos.
Por eso el cuidado de la biodiversidad, de nuestros montes nativos, que cada vez nos quedan menos. Bueno, un poco tiene que ver con esto, porque sabemos que sin ellos la continuidad de nuestras vidas no es posible. Cuando éramos los más viejitos acá, yo ya estoy cercana a los 50, en la escuela primaria, la seño en clase de ciencias naturales, nos hablaba del medio ambiente. O todavía hoy muchísima gente dice el medio ambiente. Bueno, cuando decimos medio ambiente, ¿qué nos enseñaba la seño? Yo me acuerdo de mi seño de la primaria. Nos decía, es todo lo que nos rodea, por eso en medio de todo lo que está. Cuando decimos todo lo que nos rodea, estamos hablando de algo que está fuera de nosotros, como que nosotros estamos acá, una visión antropocéntrica, decimos, acá estamos nosotros y ahí afuera todo eso que es la naturaleza, que está ahí para que nosotros la podamos utilizar y satisfacer nuestras necesidades. Bueno, esa es una concepción moderna, antropocéntrica, eurocéntrica también diría yo, que tiene que ver con una idea de dominio, de poder sobre eso que está ahí. Yo lo controlo. Hoy, si algo podemos reconocer en este momento de la historia y frente a la crisis ambiental que estamos transitando como humanidad, hoy, a pesar del negacionismo ambiental, que también el negacionismo nos pega en la agenda ambiental, no solamente en el resto de las agendas, sino también en la ambiental, el calentamiento global es algo muy difícil de esconder. Porque nadie puede olvidar las temperaturas que vivimos el verano pasado y pasamos a las más extremas temperaturas bajas en este invierno y a una sequía sin precedentes y a una bajante que nosotros que somos de la costa del Paraná jamás nos imaginamos que íbamos a ver el lecho del río Paraná. Y lo vimos y podíamos caminar por él. Hasta había visitas guiadas para conocer esa parte que antes era por donde andábamos en los botecitos. Bueno, entonces la crisis ambiental que transitamos hoy es algo que ya nadie puede negar, pero además no se puede negar porque no es una cuestión de percepción nada más, es una cuestión de evidencia científica. Por eso, digamos, no hay nada mejor para hacer frente al negacionismo que la evidencia científica y la memoria histórica, dos cosas muy importantes que en todos los negacionismos son las herramientas que tenemos los docentes en el aula para hacer frente. Bueno, y volviendo a esto, por eso nosotros definimos que nuestra secretaría se llame justamente Secretaría de Defensa de Bienes Naturales Comunes. Ahí se posiciona ACNAR, nuestro sindicato y los docentes organizados en él. Buenas noches, soy Luciano, estudiante de Historia de esta institución. Antes que nada, gracias por estar acá hoy. Y mi pregunta es respecto a qué modelos de producción más amigables o humanos se pueden presentar y si pueden ampliar un poco sobre lo que es la agroecología como modelo de producción, porque muchas veces estas cuestiones ambientales entran en debate y hay muchos postulados que defienden el modelo productivo inhumano que conlleva los agrotóxicos. Gracias. Sí, los modelos agroecológicos son los modelos sin agrotóxicos, justamente, tratando de utilizar otro tipo de, bueno, yo no soy un especialista, pero de lo que serían pesticidas naturales, biológicos. Entonces se hacen preparaciones que no tienen químicos, con las cuales se pueden ahuyentar las plagas, por ejemplo, y así seguir adelante con la producción. Incluso te recomiendo que si vos haces una huerta en tu casa, si tenés un patio y consultás con cualquiera que más o menos esté en el tema de la defensa de los bienes naturales comunes, te va a decir plantar aromáticas, porque ¿por qué hago para las hormigas? Y plantar aromáticas, te dicen algunos. Las plantas aromáticas, como la lavanda sobre todo, ahuyenta a las hormigas. Yo lo intenté y no me salió, pero bueno, eso no quiere decir que te vaya a salir. El compostaje, claro, también es... Ahora está como de moda la economía circular, que tiene también mucho que ver con esto. Todo lo que nosotros usamos, por ejemplo, a ver, en mi casa, en mi familia, éramos 5 hermanos, somos 5 hermanos, ¿no? Entonces, seguramente como otras familias, nos prestábamos la ropa, o el que dejaba de usar una ropa porque ya no le quedaba, se la pasaba al otro, después al otro, después al otro, hasta que ya no servía más. Lo mismo con los primos y demás. Eso es parte de lo que hoy se llama, antes no lo sabíamos, no lo llamábamos así, la economía circular. El reciclaje, seguir utilizando algo que a nosotros nos sirve que a otro le puede usar, generamos menos residuos, generamos menos contaminación.
Creo que todos podemos, si entendemos esto, bueno, ayudar, colaborar en algo para cambiar el modelo productivo, ¿no? Por más mínimo que sea, es una batalla muy desigual, estamos muy en inferioridad de condiciones, pero podemos hacer algo, ¿no? Mi nombre es Sabrina y somos estudiantes de profesorado de educación primaria y especial. En el caso de que elijamos la modalidad rural, sabemos que hay una construcción colectiva, que tenemos que resguardar la salud de los niños, para eso tenemos que protegerlos, después realizar un registro. Sabemos de que, como nos comentaba Verónica, tenemos el apoyo de ACMER, la lucha colectiva, y si bien el Consejo General de Educación no hace esa barrera arbórea, nosotros, como futuras profesionales de la educación, ¿cómo podríamos plantar o el enseñar en el aula el proyecto Una Soberanía Alimentaria? ¿Tenemos dentro del proyecto curricular jurisdiccional herramientas para que nos los pongamos al diseño debajo del brazo, cuchillo en los dientes y empecemos desde este agente educador dentro del aula, o nos quedamos solamente en la pantalla? No, tenemos, qué bueno lo que estás diciendo, qué bueno lo que estás planteando. Tenemos enormes herramientas. Primero, un marco general que hoy lo mencionamos, que es la Ley Nacional de Educación Ambiental, la Ley Provincial de Educación Ambiental. ¿Qué significa tener estas leyes? Vamos a empezar por ahí. Tener estas leyes no significa que, a ver, si me gusta la educación ambiental, le enseño, y si no estoy tan con el tema, bueno, que lo enseñe otro. No. Porque ¿qué garantizan estas leyes? ¿Qué garantiza este marco legal? Que es un derecho de nuestros niños, niñas, niñas y adolescentes acceder a la educación ambiental. Y que por lo tanto nosotros, como docentes, tenemos que ser garantes de ese derecho de nuestros estudiantes. Por lo tanto, aquello que está en la ley debe ser cumplido. Bueno, empecemos por ahí. Ahí me parece que dejamos en claro. Después, también por la positiva, vamos, porque ahí estamos yendo como por la negativa. No, lo tenés que hacer porque te dice la ley. No, pero aparte de eso, bueno, hay cuestiones en las que hemos logrado avances, no está todo tan mal, algunos avances hemos logrado. Acá veo muchos docentes más o menos de mi generación, no sé si algunos estarán haciendo la oposición para cargos directivos, los nodos 1 y 2. Levanten la mano a ver si hay alguien que está haciendo la oposición de directivos acá. Una sola, 2, bueno, poquitos están haciendo allá, 3, bueno, algunos para mí que no levantó la mano, pero bueno, ahí digo, porque algunos se van a inscribir para la próxima corte seguro, bueno. En la oposición de directivos nodo 2, quería señalar esto, es el nodo de los transversales, que fue una pelea que dimos con el sindicato para que ese nodo esté presente, y cuando hablo de transversales hablo de derechos humanos, educación sexual integral y educación ambiental, que son parte, núcleo, parte central de la formación de los futuros directivos de todos los establecimientos entrerrianos de educación inicial, primaria y secundaria y especial. Esto es muy importante señalarlo porque indica una dirección de las políticas de Estado, y porque además esta formación no aparece en el nodo como una cuestión de ampliar la cultura general del directivo, no, aparece como una cuestión que plantea desde dónde se planifica el proyecto institucional, cuál es el rol del directivo para garantizar el derecho de los estudiantes a la educación sexual integral, a la educación ambiental y a los derechos humanos, como política de Estado. Esto es muy importante. Por supuesto, también esto viene acompañado de distintas propuestas de formación, en ESI, en educación ambiental, que se vienen llevando adelante, tanto desde los portales nacionales educativos como en la provincia, que vienen acompañando para el trabajo de los docentes en el aula. Pero bueno, hay un trabajo un poco articulado de todas estas cuestiones que me parece que son muy importantes, que digamos, más allá de las cuestiones de ley que exigen que esto sea también por la positiva, brindar herramientas y formarnos como docentes para poder avanzar en esa dirección. Me gustaría preguntarles, en situaciones que los productores o alguna empresa fumiga y tiene consecuencias, ¿cómo localizan a los responsables, digamos? Porque puede ser que
donde fumiguen, el dueño arriende el campo y a su vez el productor pueda decir que él no es responsable porque el que fumigó es una empresa que no se dio cuenta y pasó por la escuela y no se dio cuenta que había una escuela y fumigó toda la escuela. Es como que se lavan las manos por ahí y bueno, si tienen en cuenta esas cuestiones. Bueno, primero que hay que hacer la denuncia, ¿no? La denuncia en la policía y en la justicia, y el Poder Judicial investiga qué es lo que sucedió, o debería investigar. Como en este caso, que sí investigó y que se terminó condenando al dueño del campo, al arrendatario y al fumigador, a la empresa fumigadora. A las tres se terminó condenando, se encontró responsables a las tres partes. Quería leer acá los nombres, pero no sé si los voy a encontrar, de quiénes fueron los que resultaron condenados. José Mario Honecker, César Martín Ramón Visconti y Herminio Bernardo Rodríguez fueron los que fueron condenados a la pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Que quiere decir que no van presos, pero es un antecedente importantísimo que se los encuentre como responsables a los 3 acusados de fumigar la escuela rural. El productor agropecuario José Mario Honecker, el dueño de la empresa Aerolitoral, y me corrijo, y el otro era el piloto, que fue condenado, el piloto de la avioneta, César Visconti. El productor agropecuario, el dueño de la empresa fumigadora y el piloto. Los 3 fueron condenados por la fumigación. Después de una investigación donde se llamó a declarar a las personas que eran testigos, incluso los chicos y chicas declararon en cámara Gesell, no declararon ahí en el juicio, sino que tenían grabado el testimonio, los vecinos, el policía que intervino primero, la médica que fue a asistirlos, todos ellos eran los testigos y después del juicio se los terminó condenando, ¿no? Encontrándolos responsables